En esta presentación nos sumergiremos en un periodo crucial de la literatura ecuatoriana, la generación del 30. Analizaremos una de sus características, su contexto de surgimiento y, de manera particular, la vida y obra de uno de sus más insignes representantes, Joaquín Gallegos Lara, con un enfoque especial en su novela emblemática, Las cruces sobre el agua. Efectivamente, Dayana. Exploremos cómo este grupo de intelectuales marcó un antes y un después en las letras ecuatorianas, utilizando la literatura como una herramienta de crítica y de transformación social. Acompáñenos en este recorrido por la historia, la literatura y el compromiso social. Ahora, para comprender la magnitud de esta generación es esencial definirla. La generación del 30 fue un colectivo de escritores e intelectuales ecuatorianos cuyas principales actividades literarias se desarrollaron predominantemente en las décadas de 1930 y 1940. Este periodo en Ecuador estuvo marcado por profundas tensiones sociales y económicas, así como por significativos episodios de lucha obrera que culminarían en la Revolución de las 36 transformaciones políticas. Esta generación se distinguió fundamentalmente por su férreo compromiso social y una mirada incisiva hacia la realidad nacional. La literatura que produjeron buscó visibilizar las condiciones de la vida de los sectores más marginados, con un énfasis particular en los obreros y en los montubios de la costa ecuatoriana. A diferencia de las generaciones previas, de inclinaciones mayormente estéticas, románticas o modernistas, los escritores del 30 adoptaron un enfoque realista y práctico, cercano al socialismo en términos del realismo social, y a las corrientes ideológicas de izquierda, específicamente el marxismo. Su intención era clara: narrar hechos concretos, denunciar injusticias sistémicas y fomentar una legión de lectores con pensamientos críticos. El surgimiento de la generación del 30 no fue un evento espontáneo, sino la consecuencia de una confluencia de factores históricos, sociales y culturales. Los miembros de esta generación encontraron afinidades en Guayaquil, a través de revistas literarias, reuniones estudiantiles y movimientos políticos de izquierda. Sentían una necesidad imperante de transformar las condiciones sociales de Ecuador y veían en la literatura un vehículo idóneo para alcanzar dicho fin. Entre sus principales representantes encontramos figuras de la talla de Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díaz Canseco y Enrique Gil Gilbert. Cada uno con su estilo particular contribuyó a consolidar el realismo social en el país. Por ejemplo, Demetrio Aguilera Malta, con su novela Don Goyo, en 1933, es representativo del realismo costeño. José de la Cuadra, por su parte, retrató magistralmente la vida del Montubio en obras como Los Angurima, en 1934, sentando las bases del realismo montubio. Alfredo Pareja Díez Canseco, con una carrera más prolongada y versátil, nos llegó El Muelle, en 1933, una de las primeras novelas sociales del Ecuador. Y Enrique Gil Gilbert, profundamente influido por el comunismo, plasmó la vida de obreros y campesinos en Nuestro Pan, en 1942. Hoy, sin embargo, centraremos nuestra atención en Joaquín Gallegos Lara, considerado uno de los pilares de esta generación. Nacido en Guayaquil el 9 de abril de 1909, en una familia de clase media, enfrentó desde muy temprana edad una discapacidad motriz que lo confinó a una silla de ruedas. No obstante, esta limitación física no mermó su intensa actividad intelectual, política y literaria. Gallegos Lara fue un autodidacta riguroso. Su formación se basó en una amplia y constante lectura personal, integrándose joven a los círculos culturales y políticos de Guayaquil, donde destacó por su capacidad crítica y su interés por las injusticias sociales. Su pensamiento marxista
influyó profundamente tanto en su vida como en su obra. Formó parte del Grupo de Guayaquil, pionero en introducir el realismo social en la narrativa ecuatoriana. Aunque su producción literaria no fue extensa debido a su prematura muerte a los 38 años, el 16 de noviembre de 1947, su trascendencia es innegable. Su legado perdura como símbolo de la literatura comprometida. Diversos factores moldearon la formación literaria de Gallegos Lara. El entorno familiar fue crucial. Su padre, Joaquín Gallegos del Campo, fue un poeta modernista y periodista conocido por su postura crítica. Este ambiente le inculcó el respeto por la literatura como herramienta de transformación. Su discapacidad, al obligarlo a pasar largas horas en casa, fomentó una disciplina de la lectura constante, permitiéndole una sólida formación literaria y filosófica. Autores como Zola, Gorky y Tolstoy, con su abordaje de problemática social, dejaron una huella visible en su estilo, influenciado por el realismo ruso y el naturalismo europeo. Un evento que marcó profundamente su conciencia fue la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Aunque solo tenía 13 años, la memoria de este suceso se convirtió en uno de los motores de su obra más emblemática, Las cruces sobre el agua, una novela nacida tanto de una inquietud literaria como de una necesidad moral de preservar la memoria y la denuncia a la injusticia. El estilo literario de Joaquín Gallegos Lara se caracteriza por su sobriedad expresiva, firmeza ideológica y una marcada orientación hacia el realismo social. Su escritura refleja un compromiso ético y político, representando la realidad sin idealizaciones y con énfasis en las desigualdades sociales. Opta por una prosa directa y funcional, evitando el artificio retórico excesivo, pero sin renunciar a la profundidad. Adentrémonos ahora en su obra cumbre, Las cruces sobre el agua. Publicada en 1946, esta novela no solo es un pináculo del realismo social ecuatoriano y latinoamericano, sino que se rige como un testimonio ficcionalizado de la masacre de los obreros ocurrida el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Gallegos Lara, con una prosa directa y cruda, se sumerge en el Guayaquil de las primeras décadas del siglo XX, un microcosmo de fervencia social y lucha de clases. La obra resignifica un pasado doloroso, otorgando voz a los silenciados y dignificados en su memoria. En cuanto al tiempo narrativo, la novela se desarrolla de manera lineal y cronológica, desde la primera década del siglo XX hasta los eventos posteriores a la masacre de 1922. Acompañamos el crecimiento de los protagonistas, Alfredo Baldión y Alonso Cortés, en paralelo a las transformaciones de Guayaquil, marcada por una modernización y la crisis económica derivada de la caída de las exportaciones de cacao. El ritmo se acelera hacia el clímax de 1922, reflejando la intensificación del conflicto obrero-patronal. La escritura, datada en 1941, dota a la obra de una perspectiva reflexiva y testimonial. El espacio principal es la ciudad de Guayaquil, retratada como tal minuciosidad que se convierte en un personaje más. No es una urbe idealizada, sino una de contraste. El puerto activo y la burguesía incipiente por un lado, y los barrios populares, insalubres y olvidados por otro. El astillero es emblemático, al igual que el río Guayas, espacios simbólicos crucial, fuentes de trabajos y depositario final del cuerpo masacrado. Estos espacios están encargados de significación social y política, reflejando las tensiones de la obra. Los personajes son fundamentales para transmitir el mensaje de la novela. Alfredo Baldión, el protagonista, hijo de panadero,
representa al hombre del pueblo. Su trayectoria vital lo lleva a una paulatina toma de conciencia social y política, convirtiéndose en líder obrero. Su destino se sella trágicamente en la masacre. Alonso Cortés, amigo de Alfredo, proviene de una clase media venida a menos. Es más reflexivo, con inclinaciones artísticas, y aunque comparte las inquietudes sociales, su participación es más observadora, permanece como testigo y memoria de los acontecimientos. Otro personaje relevante, incluyendo a Juan Valdión, padre de Alfredo, un obrero resignado. Leonor, esposa de Alfredo, quien también perece en la masacre, y Violeta, el interés amoroso de Alonso, quien representa las aspiraciones truncadas por el contexto social. La narración sigue la vida de Alfredo y Alonso desde su niñez en Guayaquil, donde experimentan la pobreza y la explotación. Alfredo, como obrero, sufre la explotación laboral, lo que lo impulsa a involucrarse en organizaciones sindicales. Se casa con Leonor y esperan un hijo. Alonso, por su parte, observa la agitación social y apoya la causa obrera. La novela detalla la crisis económica y el descontento popular que desembocan en la huelga general de noviembre de 1922. El clímax es el brutal masacre del 15 de noviembre. Una manifestación pacífica es violentamente reprimida por el ejército. Resulta en cientos de asesinatos, incluyendo los de Alfredo y Leonor. La descripción es cruda, y los cuerpos arrojados al río Guaya buscan ocultar la magnitud de la tragedia. El mensaje central de Las Cruces sobre el Agua es una denuncia contundente de la explotación del proletariado y la brutalidad del poder frente a las demandas populares, pero también ilumina la capacidad de resistencia, organización y solidaridad de estos sectores. La novela humaniza la lucha obrera mostrando las vidas y sueños truncados detrás de las ideologías. Es además un alegato contra el olvido. Gallegos Lara rescata la masacre del 15 de noviembre, desafiando la narrativa oficial y afirmando la persistencia de la verdad popular. La novela se convierte así en un ejercicio de memoria histórica indispensable. Sorprendentemente, las problemáticas que aborda, desigualdad, explotación, violencia estatal y la búsqueda de la equidad, mantiene una vigencia notable en el mundo contemporáneo. En conclusión, la generación del 30, con figuras como Joaquín Gallegos Lara, redefinió el panorama literario por completo, impregnándolo de un profundo sentido de justicia social. Las Cruces sobre el Agua no es solo una novela, es un documento humano y un llamado a la conciencia que trasciende su tiempo. Espero que esta información haya sido de tu interés y contribuya a valorar la riqueza y pertinencia de la literatura ecuatoriana. Muchas gracias por su atención.